Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a seguir contando todas las novedades que surgen ahora mismo en este periodo de post-temporada. Os recomiendo que vayáis a ver el índice que está en la descripción por si queréis ver todos los temas que vamos a tratar e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a hablar acerca de actualización sobre el caso Alex Palou y McLaren, que hacía mucho tiempo que no teníamos noticias, pues hoy podemos contaros más cosas. Vamos a hablar al respecto sobre Hamilton, Piastri, Alonso y muchísimos otros temas. También te recuerdo que hoy hemos tenido los test de post-temporada en Abu Dhabi, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo que vamos a tener. En el día de hoy os vamos a contar un poco cómo ha ido las dos sesiones tanto de mañana como de tarde. Dicho lo cual, vamos a arrancar y primero de todo tenemos que empezar por Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que en esta ocasión nos vamos a traer su balance de la temporada. Un balance bastante completo y donde nos destaca bastante el positivismo que tiene Fernando Alonso. Porque sabemos que no comenzó, bueno, no acabó el año de la misma forma como comenzó. El año en Aston Martin comenzó de una forma impecable, por supuesto, pero con el paso de la temporada ha ido un poco a peor. Aún así, con todo eso, Alonso hace balance de lo que ha sido esta temporada 2023 de Fórmula 1, su primer año con el equipo Aston Martin, y dice que es inmejorable, que es un año de 10, comenta que hubiera dado igual quedar cuarto o no en el Mundial de Pilotos para tener este pensamiento, que dice que independientemente de ello son 8 podios, son resultados muy buenos, un rendimiento muy fuerte, sobre todo a principio de temporada, pero en este final regresó el equipo Aston Martin habiendo tenido muchísimo trabajo y sobre todo lo que dice Alonso para recordarnos que esta ha sido una temporada muy buena. Habla de que hace 12 meses, en esos test de postemporada donde se subió por primera vez al Aston Martin, le hubieran dicho en ese momento lo que iba a lograr esta temporada, todos los podios y acabar cuarto en el Mundial de Pilotos, no se lo hubiera creído. Y simplemente por eso hace que ha sido una temporada impresionante. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por supuesto, si tú haces una opinión en marzo, por ejemplo, que bueno, en marzo todavía fue Mónaco, no fue ese momento. Si haces una opinión en junio, julio, que ahí ya Aston Martin empezó a flaquear un poco, la haces en septiembre, octubre sobre todo, que ese fue posiblemente el peor mes que tuvo Aston Martin, ahí sí que estaban bastante mal y quizá viendo de dónde venía Aston Martin, sobre todo con ese principio de temporada, 3 podios en las 3 primeras carreras, luego Azerbaiyán no lo consigue, pero en la quinta carrera vuelve al podio. En esa ocasión, la verdad que si luego lo mirabas, pues parece que había sido un año malo, quizá podías tener esas sensaciones, pero a esto nos tenemos que remitir a lo que fue antes incluso de la temporada para sacar valoración también incluso de lo que ha sido este año, esas expectativas que había. Yo recuerdo, y he contado esta anécdota en muchas ocasiones, de que después de los test de pretemporada que tuvimos en Bahrein, que fueron muy positivos por parte de Aston Martin, hubo a mí gente, personalmente, amigos míos, que me preguntaron, oye, ¿qué podemos esperar de Alonso esta temporada? Y yo les respondía que con que tuvieran un rendimiento, digamos, similar a lo de Alpine. ¿A qué me refería con esto? A estar compitiendo en esa zona media y acercarse a Ferrari, Mercedes y Red Bull hubiera sido positivo. Eso lo decía yo, lo pensaba yo antes de comenzar el año, y luego no ha sido un rendimiento cercano a Ferrari y a Mercedes, ha sido un rendimiento que ha peleado contra ellos. Con eso ya te quiero decir que desde luego ha sido una temporada muy buena, pese a que se empezase en un punto tan alto que al final de temporada ya ha parecido que ha sido mal año, sinceramente. Luego además también en esta misma semana vamos a hacer una reacción a mi predicción de la temporada que realicé después de los test de pretemporada y ver qué expectativas tenía ahí. Me acuerdo perfectamente de dónde puse al equipo Aston Martin. No voy a hacer spoiler por si no habéis llegado a ver ese vídeo y queréis ver la reacción, pero independientemente de ello, ya desde luego mi expectativa pues hacía que este año ha sido muy bueno, desde luego. Así que independientemente de ello, vamos a poneros las palabras de Alonso donde habla de esas cosas, hace ese balance de la temporada, muy positivo por supuesto, recuerda que es su mejor año, también ha sido el mejor año, la mejor temporada del equipo Aston Martin, que esto es algo que os hemos comentado anteriormente y Alonso lo va a decir, no Aston Martin como tal, que Aston Martin tiene este Aston Martin tiene 3 años en Fórmula 1, si contamos también el Aston Martin histórico, tiene 2 años más en los 60 y ya está, son 5 temporadas en
en Fórmula 1 tampoco es muy difícil que sea la mejor temporada de Aston Martin, pero que ha sido el mejor año de esta estructura, no de Aston Martin, de esta estructura, de la estructura que se sitúa en Silverstone, del equipo que anteriormente era Racing Point, que anteriormente era Force India, y podemos seguir retrocediendo así hasta los 90, que es cuando se funda realmente el equipo que hoy en día está en Silverstone, aunque ha cambiado mucho, por supuesto, desde esos años 90, pero es la mejor temporada que ha tenido esta estructura como tal. Y incluso 2000 podría rivalizar con ese 2020 con aquel Mercedes Rosa que hizo Racing Point, pero es que fue peor año, ha sido más competitivo ese Aston Martin y eso que ha tenido incluso más rivales. Así que bueno, os dejamos ya con las palabras de Fernando. Fernando, cierras una temporada estupenda, decías ayer que era un regalo. ¿Qué es lo positivo que te llevas de aquí? Y bueno, decía también Pedro de la Rosa, ¿no?, que no habíais hablado durante todo el fin de semana de esa cuarta posición, pero bueno, eso que te llevas, eso ya no te lo quita nadie. Sí, la temporada es increíble, independientemente de cómo hubiese sido la carrera de hoy. Ya lo dije el jueves y no voy a cambiar de opinión, el cuarto puesto, quinto, sexto, séptimo, cambia nada. En pilotos y en constructores nos faltó poner un poco más de batalla a McLaren, ¿no? Pero han ido mucho más rápido este fin de semana, merecen acabar cuartos y lo intentaremos el año que viene. Y la temporada de 10, junto con el 2012, no recuerdo otra temporada tan buena como esta a nivel personal. 8 podios, casi 300 puntos para el equipo, es la mejor temporada de la historia de Aston Martin o de otros nombres que tuvo antes de Aston Martin como Racing Point o Force India. Así que muy orgulloso y 12 meses atrás, cuando estaba aquí probando por primera vez el Aston Martin, ¿quién me hubiese dicho, ¿no?, que iba a estar aquí top 5 en el Mundial? Por cierto, también comentaros que la maniobra entre Alonso y Sergio Pérez en aquella última vuelta del Gran Premio de Brasil ha sido nominada como la acción del año de la FIA. Puede llegar a recibir ese premio, ese galardón que por ejemplo ya recibió también la defensa de Alonso frente a Hamilton en Hungría 2021, podría recibirlo esta temporada, esa maniobra, esa batalla que libraron los dos pilotos rueda a rueda con photo finish final en Interlagos. Hay varios contrincantes, por supuesto, a este premio, ninguno más de la Fórmula 1. Es decir, que por parte de la FIA, esta es de la Fórmula 1 es la mejor acción que ha tenido a lo largo del año y luego lo valorará alrededor del resto de categorías de motorsport. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora acerca de Lewis Hamilton. Sabemos que no ha sido un año fácil para Hamilton. Es su segunda temporada en su historia en Fórmula 1 sin victoria, 2 años consecutivos. Desde su llegada en 2007 a la Fórmula 1 nunca antes había estado un año completo sin ganar. Incluso en aquel primer año de Mercedes, en 2013, que todavía no era el Mercedes ganador, logró ganar una victoria. No lo ha conseguido en estas 2 últimas temporadas y hace balance de todo el año que ha hecho, como están haciendo muchos pilotos, pues ha hecho ya su balance del año. Y dice que lo único positivo que saca de esta temporada es haber sobrevivido. Sinceramente, entiendo que para Hamilton es que realmente estas han sido sus 2 peores años, quizá incluso más, bueno, incluso no, ha sido más 2022 peor año, porque Mercedes empezó en una peor posición, sí que acabó bien, pero seguían estando claramente por detrás de Ferrari, y además Hamilton el principio de temporada de 2022 le costó bastante, venía de un momento anímico complicado después de ese Abu Dhabi 2021, pero luego en cuanto ya empezó a coger el ritmo, en cuanto empezó a coger el tono, el final de temporada fue impresionante. 2023, nivel personal de Hamilton ha sido muy bueno, de los mejores de la parrilla, ha acabado tercero peleando frente a Sergio Pérez el subcampeonato, aunque ya en la última carrera ni siquiera tenía opciones. Yo ya os he comentado que para mí creo que se merecía mucho más por rendimiento propio, por nivel de piloto, Fernando Alonso quedar tercero en ese Mundial de Pilotos, pero bueno, se lo acabó llevando Hamilton, que desde luego se lo merece, ha sorpasado a su compañero de equipo y ha liderado a Mercedes para ser subcampeones del mundo de constructores. Independientemente de ello, y es un año espectacular, con unos resultados muy buenos, dependiendo de con quién lo compares, es el peor año de Hamilton. Entiendo su reacción por ese motivo. Segundo año consecutivo sin victorias, un año complicado, esperaban dar un paso adelante, no lo han dado, veremos el próximo año, que de eso iremos hablando en las próximas semanas, pero sí que es verdad que desde luego, independientemente de ello, no es un mal coche, como yo estoy viendo. Por parte de Hamilton lo puedo entender, incluso por parte un poco de sus aficionados, pero decir que estoy viendo
palabras de aficionados de Hamilton en redes sociales que quieren quemar el W14 y desde luego no es un mal coche. Lo que pasa es que el Red Bull es muy superior, pero tampoco es un mal coche en mi punto de vista, por lo menos, este W14. Y yo creo que sí que hay muchas cosas positivas que puede sacar Hamilton de este año, por mucho que diga que lo único positivo es haber sobrevivido. Sinceramente, creo que sí que hay muchas cosas positivas desde el propio rendimiento del piloto, porque ha rendido muy bien. Pero bueno, obviamente Hamilton tiene esa mentalidad, ¿no? De no me sirve ser segundo, solo le sirve ser primero, que está genial, es la mentalidad de campeón y la que tienes que tener siendo un piloto de Fórmula 1, por supuesto, y eso lo elogio muchísimo por parte de Hamilton, igual que lo hemos elogiado de otros pilotos, que otro piloto que, por ejemplo, este año lo hemos destacado mucho que tiene esa mentalidad es Norris. Lo destaco también, por supuesto, de Hamilton, sobre todo incluso más allá de Hamilton, elogiarle eso, que quizá es algo que podíamos incluso saber, por supuesto, que tiene esa mentalidad. Me quedo incluso más con el factor del hecho de tiene 7 títulos, tiene rozando los 40 años, 39, y aún así sigue empujando por intentar conseguir ese octavo que sigue siendo su objetivo. Yo os he dicho en muchas ocasiones que Hamilton se va a quedar en Fórmula 1 hasta que primero consiga el octavo, que si lo consigue al día siguiente se retira. Segundo, que él se sienta mal, que eso yo creo que por ahora sigue siendo complicado. O tercero, que no vea posibilidades en el coche, no vea posibilidades de irse a un coche ganador quizá porque no le ofrezcan ese contrato y diga hasta aquí. Pero esa sí que incluso diría que será la última opción. Así que eso yo lo destaco mucho de tiene 7 títulos y aún así no le sirve ser segundo, solo le sirve ser primero, solo quiere ganar y por eso está en Fórmula 1. Así que bueno, las palabras de Hamilton es cuando le preguntan si qué balance positivo hace del año, lo que dice es que no hay demasiado. No ha sido un gran año en general, así que no hay mucho que tomar de esta temporada. He sobrevivido, eso es lo que puedo coger de toda la temporada. Eso es lo que habla y luego ha sido negativo nuevamente con respecto a Red Bull, que sabemos que en ese sentido suele ser bastante negativo y lo que dice es, en este momento no lo sé al respecto sobre si alcanzarán a Red Bull. Así que si Red Bull gana por 17 segundos en la final de la temporada y no han desarrollado el coche, es preocupante. Pero hay que desarrollar nuestro coche y apoyar al equipo, que es lo que necesitan, aunque no lo olvidaremos nada. Ese sí que es un problema grande. Lo que se comenta, os traemos información cuando se sepa mejor, lo que se comenta es que Red Bull no ha tocado nada del coche desde antes del parón veraniego. O sea, a partir del parón veraniego ya no han tocado nada, que esto es algo que se dijo, ¿no? Se dijo en Hungría que era el último paquete que se introdujo, así que quizá es esa carrera. Como os digo, os traeremos mejor información cuando esté 100% confirmada. Pero independientemente de ello, claro, si aunque hubieran desarrollado muy poco el coche, que en la última carrera ganes por 17 segundos, es poca motivación para la próxima temporada. Aún así, también te digo que Abu Dhabi era un circuito que se les daba muy bien y lo que se habla dentro del paddock de Mercedes es muy positivo, eso ya lo hemos contado en el canal. Veremos si luego se cumplen las expectativas, porque puedes tener unas expectativas y que no se cumplan. Mercedes, en teoría, en 2022, ellos creían que iban a volar con el concepto sin pontones y hoy siguen aquí sufriendo por esa elección. Así que bueno, eso es por parte de Lewis Hamilton. También, acabando acerca de los balances de esa temporada, tenemos el de Oscar Piastri, que Oscar Piastri se marca un objetivo claro para la próxima temporada. Después de este primer año de rookie, que lo ha hecho estupendamente, logró ganar incluso una carrera que fue la carrera al sprint de Qatar, ha logrado conseguir podios, lo ha hecho muy bien, pero se pone un objetivo a mejorar para el próximo año, que es lo que le ha faltado esta temporada y es algo que os hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que es la consistencia. Lo que dice el piloto australiano es que para el próximo año quiere intentar ser más consistente. Tiene rendimientos en ocasiones muy buenos, como se lo hemos visto, pero en otras ocasiones se ha quedado muy lejos de su compañero de equipo y en ese sentido quiere mejorarlo. Está claro que rendimiento nivel tiene. Lo hemos visto consiguiendo batir a un Lando Norris que en clasificación es buenísimo. Para que os hagáis una idea, no la ha batido en clasificación en todo el año, pero la ha batido en algunas ocasiones. Quiero decir, para que os hagáis una idea, Norris en su año rookie gana a Carlos Sainz, que es también muy buen clasificador, y gana a Carlos Sainz en cuanto a clasificaciones. Ya estamos hablando de ese piloto, de que es muy bueno en clasificación y aún así Piastri en algunas clasificaciones ha conseguido estar por delante. En carrera esto más difícilmente lo hemos visto, si no recuerdo mal, solo hay una carrera que queda por delante
Hablando del último tramo de la temporada, porque al principio del año sí que, bueno, McLaren está más desvirtuado y hay ocasiones que tienen daños los dos pilotos y demás, pero a final de temporada diría que solo hay una carrera que queda por delante, que es Qatar, y porque le dijeron a Norris que no adelantase. Es algo que sí que tiene que mejorar y es algo que os hemos comentado en muchas ocasiones. Él va a hablar acerca de la consistencia, porque de esto tenemos sus declaraciones y ahora os las introduzco. Él va a hablar acerca de su consistencia. Yo más que eso, sobre todo lo que diría es mejor gestión de neumáticos. Yo creo que es sobre todo lo que le falla. Creo que le falla mucho esa degradación, porque si fuera únicamente consistencia, que quizá también, por supuesto, en el vuelta a vuelta, en ritmo de carrera, es peor ahora mismo, por supuesto, que Norris y que muchos pilotos de Fórmula 1. Pero sobre todo diría que es más esa gestión de neumáticos incluso, porque ha habido en ocasiones donde, pese a no ser tan constante, bueno, pues quedas por detrás de Norris, por supuesto, porque es más constante y es más rápido en ritmo de carrera, pero McLaren quedaría por delante. No quedarías tan lejos de tu compañero, pero es que ha habido ocasiones en las que ha quedado muy lejos, y yo creo que ese es un problema en cuanto a esa degradación de neumáticos. Así que ese es el objetivo que se marca Piastri, que más allá de ese problema que tiene, que lo hemos comentado todo el año y que es normal en una llegada a Fórmula 1 tener problema con los neumáticos, quizá porque no estás adecuado del todo a cómo se deben de gestionar. Independientemente de ello, es lo que os digo, este piloto tiene un talento impresionante. A principios de año yo os decía que, oye, parece que es muy bueno, pero bueno, veremos al final cuando llega a Fórmula 1. Hay pilotos que parecen buenísimos y luego no destacan, hay pilotos que no parecen tanto y luego destacan mucho en Fórmula 1. Piastri desde luego parecía mucho y yo creo que es uno de los pilotos a tener muy en cuenta de esta nueva generación de pilotos. Buen trabajo por parte del equipo. ¿Y qué esperas para la temporada que viene y cómo lo has visto desde el punto de vista de novato? Creo que en general bien. He tenido fines de semana fuertes y otros no tanto, pero he disfrutado mucho y creo que para el año que viene esperemos poder estar dando guerra más arriba, consistentemente. Aunque hemos tenido fines de semana increíbles, espero poder hacerlo más a menudo el año que viene. Y como os hemos comentado al principio del vídeo, también siguiendo hablando sobre McLaren, tenemos que haceros una actualización sobre el caso Alex Palou. Hace muchísimo tiempo que no hablamos sobre ello, por lo que os voy a refrescar un poco la memoria y ahora continuamos. Palou rompió su contrato con McLaren. Sabemos que tenía un contrato con McLaren que lo unía a ellos al finalizar esta temporada, la cual ganó con Chip Ganassi. Al finalizar este año, su contrato con Ganassi acababa y se marcharía a McLaren. Esto lo hizo Alex Palou con ese objetivo de llegar a Fórmula 1, pero luego se ha ido sabiendo y parecía que es que McLaren le prometió un asiento en Fórmula 1, algo que no se ha podido cumplir, por lo que decidió romper ese contrato para renovar con Ganassi, porque en caso de no tener ese asiento en Fórmula 1 se tenía que ir con McLaren a correr en IndyCar y es un equipo inferior a Ganassi, por lo que rompió ese contrato y volvió a firmar con Ganassi, con quienes estarán. Esa fue, de forma muy resumida, la historia que tuvimos hace unos meses y McLaren, por supuesto, denunció, reclamando una gran cantidad de dinero y ahora se ha sabido más al respecto sobre ese juicio que estaba teniendo lugar. Esto es información desde Estados Unidos de Associated Press, un medio estadounidense con en este sentido muy buena información, que han sido los que más han estado informando sobre esto, y parece ser que en todo este juicio Alex Palou va a aceptar o ha aceptado que incumplió sus términos contractuales con McLaren, que esto realmente entiendo que quizás intentaran no aceptarlo, pero que yo creo que esto estaba bastante claro. Ha roto ese contrato para no estar con ellos la próxima temporada, renuncia al contrato que tenía con los de Woking, el cual lo hubiera hecho tener que irse con ellos a IndyCar, como os estoy comentando, pero también, sobre todo, renuncia a la posibilidad, por lo menos mediante esta vía, de la Fórmula 1. Ante esto, Palou alegó que se renuncia debido a que perdió la confianza en que McLaren tuviera realmente la intención de apoyar su ambición de competir en Fórmula 1, algo que le prometieron que harían y que pues parece que habían perdido esa intención de apoyarle. Y esto lo ha hecho Palou intentando únicamente con un objetivo, intentando reducir la enorme cifra que McLaren le exigía. Pedían más de 23 millones de dólares, eso es lo que le estaban exigiendo. Estos 23 millones se deben a un anticipo que Palou recibió de su salario, que eso desde luego que se lo tendrá que devolver, posibles patrocinios que podrían haber llegado a McLaren en IndyCar
gracias a Palou y a los costes de desarrollo y de ser reserva de Fórmula 1, además de los gastos de ahora tener que sustituirle con otro piloto. Junto a todo esto son esos 23 millones que pedía McLaren. Además de todo esto, para intentar reducir esa cifra, que desde luego da por hecho que va a tener que pagar una multa, Palou también ha argumentado que la cifra que McLaren pone es desorbitada porque están incluyendo variables que no se pueden medir, que por ejemplo puede ser por el hecho del rendimiento del propio piloto, los patrocinios que pueda llegar a darle, y eso realmente hasta que no estuviera allí no se podrían saber, por lo que no se lo pueden exigir. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con Alex Palou. Va a aceptar, por supuesto, que rompió ese contrato, prácticamente está aceptando pagar esa multa, pero están intentando reducirla porque esos 23 millones de dólares son muy desorbitados, por lo menos desde mi punto de vista. Eso sí que es así, pero más allá de ahí, desde luego que Palou tendrá que indemnizar a McLaren por no haber cumplido ese contrato que él mismo admite que no lo cumplió. ¿Qué más allá de ahí? Bueno, pues en este sentido es lo que os habíamos comentado ya en meses anteriores, cuando os hablamos sobre este tema. Os dijimos que desde luego Palou para mí era culpable en ese sentido, era algo que tendría que solucionar, era algo que tendría que seguramente que indemnizarlos, es lo que yo sí que opinaba, y efectivamente es lo que todo parece indicar que va a tener que hacer. Así que está intentando reducir esa pena, que yo sí que creo que también se la reducirán. Más que nada 23 millones es muy desorbitado. Sin lugar a dudas va a tener que devolverle el anticipo que tuvo, que en teoría, según Associated Press, son unos 400.000 dólares, no llega ni a 1 millón. Seguramente tenga que indemnizarles por romper el contrato, quizás sí por esa sustitución, pero sí que hay variables de las que pide Palou que desde luego no debería de pagar. Así que bueno, eso es la actualización que tenemos sobre ello. Yo estoy esperando todavía que Palou hable, porque sabemos que él mismo dijo que cuando concluyera la temporada hablaría y contaría todo desde su punto de vista, pero luego matizó esas palabras porque le recomendaron que no lo hiciera con todo este tema burocrático. Así que veremos si acaba y Palou puede contarnos todo esto, que al final la decisión se tomó por lo que os hemos comentado. McLaren le habría prometido un asiento en Fórmula 1, un asiento que no le pueden dar. Palou entonces no quiere correr con ellos en IndyCar porque es un equipo inferior, aunque empiecen siempre a indicar de un punto de partida igual. Al final Chip Ganassi es mejor monoplaza, mejor marca, mejor coche, por lo que por ese motivo quiere, si tiene que seguir a IndyCar, quiere seguir con ellos. Y ese es el motivo. Y además se cerró mucho las puertas de Fórmula 1, que es una cosa que lastimamos, pero bueno, esto es por tema de Alex Palou. Y para finalizar todo este vídeo, os tenemos que hacer la actualización final del Mundial de Destructores. ¿Quién es el piloto que más le ha costado a su equipo? ¿Cuál es el equipo que más ha tenido que pagar por los desperdicios de sus pilotos? Pues el piloto que ha liderado este Mundial de Destructores, el piloto que más veces ha colisionado y ha provocado daños en el monoplaza y ha provocado gastos extra a su equipo, ha sido Logan Sargeant, con una diferencia bastante grande. Más de 4.333.000 dólares le ha costado a Williams esta temporada. En segunda posición finalmente ha estado Carlos Sainz con 3.644.000, y de aquí, de estos 3.600.000, tenemos que contarle que más de 1,5 millones se le ha añadido únicamente por la colisión en Libres 2 de Abu Dhabi y por el problema que tuvieron en Las Vegas. Y en tercera posición Sergio Pérez con 3.244.000 dólares que le ha costado al equipo Red Bull. Aquí os pongo la infografía completa, ahora os desgranamos un poco mejor para que lo veáis, pero esta infografía, que es donde han recogido todos los datos, es de Bash Pros 24 Chevy, que luego el Mundial ha quedado tal que así. Como os digo, vemos a un Logan Sargeant que ha sido quien ha liderado con una ventaja bastante grande. Luego Carlos Sainz, que es lo que os decimos, en las últimas 2 carreras ha acumulado más de 1,5 millones. Si no llega a ser por eso, hubiera estado por detrás incluso de Charles Leclerc. Destacaros también que Fernando Alonso no ha llegado ni a costarle 1 millón a Aston Martin. Los Mercedes ya estáis viendo que están los dos muy abajo. Valtteri Bottas destaca mucho también, y Guan Yu Zhou igual, no han tenido demasiados accidentes, y el que menos le ha costado ha sido Max Verstappen, que únicamente han sido 345.000 dólares por algún desperdicio de daños de monoplaza a lo largo de la carrera. En cuanto a los equipos, lo estáis viendo aquí con un Williams, que es el equipo que más le han costado sus pilotos, porque Albon también estaba en una posición
posición bastante elevada. Segundo Ferrari, porque sus dos pilotos además también están en el top 10 y Carlos Sainz ha sido el segundo piloto que más le ha costado a su equipo, pero nuevamente repetimos, si no llega a haber tenido los problemas en las dos últimas carreras y sobre todo el problema en Las Vegas, que eso fue más de 1 millón, Ferrari en este sentido, solo con quitándole lo de Las Vegas, estaría por detrás de Alpine. Si le quitamos lo que fue también en Abu Dhabi, estaría incluso por detrás de Haas. El Mundial lo lidera por tanto Logan Sargeant, que realmente desde Japón no ha vuelto a tener un incidente, pero ahí hubo un momento donde tuvo varios incidentes seguidos entre Japón, Zandvoort. Tuvo varias carreras ahí complicadas y luego pues el Mundial de Constructores en cuanto a destructores lo estamos viendo ahí con un Williams que siempre ha estado más avanzado que el resto. Alpine llegó a liderar durante bastante tiempo, pero luego le sorpasó Williams a mitad de temporada y Ferrari cómo crece esa línea en estas dos últimas carreras. Así que bueno, es algo que no os hemos contado mucho, es algo que alguna persona me ha puesto cómo ha quedado el Mundial de Destructores, imagino que porque lo veríais en redes sociales, pero bueno, ya sí que al final de año es interesante, sobre todo por el hecho, más que por los pilotos, que os lo comentamos y demás, lo más interesante es por el hecho de esta imagen, otra vez os la pongo, que es a los equipos, porque es lo que les ha costado a sus pilotos, esas reparaciones que han debido de hacer, y es algo que se añade al límite presupuestario. En el caso de Williams son 7 millones más que no puedes gastar por culpa de esos incidentes donde, por cierto, como digo, pues al final Logan Sargeant es el mayor culpable con 4.300.000 de esos 7 millones. Luego Ferrari más de lo mismo, que encima Ferrari os destaco mucho lo de las dos últimas carreras, porque Abu Dhabi es claramente culpa de Alonso, de Carlos Sainz, por supuesto, pero Las Vegas no fue su culpa. Y es un gasto extra que ha tenido Ferrari muy grande, que veremos en ese sentido si nos han saltado al final el límite presupuestario por culpa de eso. Vemos a un Aston Martin que está también en esa sexta posición con 3.600.000, pero Alonso no llegaba ni a 1 millón, así que ya veis también lo que ha tenido Stroll. Y sobre todo nos destaca un Mercedes, que ha sido el equipo que menos daño ha tenido. Para mí, más allá de Mercedes, que bueno, con los dos pilotazos que tiene te lo puedes llegar a esperar, me destaca mucho Alfa Romeo, que al final Wang Yuzu podría llegar a ser que cometa más errores, y también me destaca bastante Alfa Tauri, que sí que es un escalón bastante más elevado que Alfa Romeo, pero Alfa Tauri con Lawson, con Nick de Vries, con los cambios de piloto, con el accidente de Ricciardo, podría haberles costado mucho más y no ha sido demasiado costoso. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de recibir vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.